Enseguida vas a ver, vas a escuchar al senador nacional de Cambiemos por la provincia de Santa Cruz pedir que le suban el precio a la obra pública en su provincia. ¿Qué se esconde detrás de ese pedido? ¿Quién es Eduardo Costa? Enseguidita te lo contamos, un senador al borde del delito, Vamos a ver, es el esposo de la diputada Zubik. Vamos a ver si la diputada Zubik, que se caracteriza por ser una denunciadora serial, presenta también o pide una investigación sobre su propio marido y sobre su propia familia. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Subile el precio. Enseguidita te vas a enterar de qué estamos hablando. Además, esta noche los temas que tenemos para desarrollar: los sobreprecios de Costa. El tarifazo no se toca, lo dijo hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, pese a la resistencia popular que se está originando. Y además, alerta a inflación contra los pronósticos de la Argentina, de los propios economistas del gobierno como Carlos Melconian. Hoy el Fondo Monetario Internacional también dijo que no le cree al gobierno de Macri sobre la pauta del 15% y señaló que la inflación de este año va a rondar el 19,5%. El fondo tampoco le cree al gobierno, lo dice hoy Clarín, en la sección Economía. Estima una inflación anual del 19,2% y el organismo además disminuyó la expectativa de crecimiento de Argentina por la sequía. El fondo, se puede decir, también, Fernando, aprieta al gobierno de Mauricio Macri para que asuma realmente para que un acelere ajuste más severo, ¿no? Para que acelere el proceso de ajuste, claramente. Digo, es de lo que veníamos planteando, Gato. El fondo nunca es neutral, siempre tiene con el mismo discurso. Viene a decir, sube la inflación, bueno, hagan una mayor recesión porque es la única forma hoy de que tiene la Argentina de parar la inflación. Y hay que tener cuidado porque las recetas del fondo no son solo generar la recesión para bajar la inflación. La receta del fondo incluye siempre ajustes sobre todos los sectores de la economía. Seguramente en algún momento van a decir, bueno, tienen que generar mayor ahorro interno, y ya sabemos lo que pasó en la década del 90 cuando propusieron generar ahorro interno y nacieron las AFJP. Ahora, ¿por qué decís esto? Recién en el corte me estabas advirtiendo sobre algo que en este informe el fondo desliza sobre este aspecto que estás diciendo. Lo que pasó el año pasado con la economía argentina es que el déficit de la balanza de pago, el déficit de los dólares que ingresaron y salieron del país, rondó los 20.000 millones de dólares, mucho más de lo que se esperaba, fue como 25% más de lo que calculaban que iba a pasar, y todo porque la apertura de la economía generó un déficit comercial muy alto y porque la libertad para las empresas de girar dólares al exterior hizo que se los llevaran todos. Estaban todos los dólares que tenían en la Argentina, se los llevaron todos. Eso generó un déficit muy fuerte de dólares en la Argentina, y si eso se sostiene en el tiempo, va a ser el principal factor de inestabilidad para este gobierno, la falta de dólares. La sequía está generando menores dólares del campo. El turismo, en vez de generar dólares, está generando que se vayan los dólares. Hay más argentinos que salen al exterior que turistas que vienen a gastar dólares en el país. Entonces el fondo dice, ojo que están gastando muchos dólares, ojo que este ritmo de endeudamiento para financiar la fuga de divisas no es sostenible, ojo que en algún momento van a tener que ajustar también por acá. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de esto con Carlos Heller, que nos acompaña esta noche, también José Urtubey, por parte de los empresarios, que también están pidiendo acciones más concretas y parar la inflación al gobierno de Mauricio Macri, porque además está la sensación reflejada por las últimas encuestas. Fíjese, se lo mostramos en un instante, pero conviene la pena recordar. Mire la percepción de la gente cuando salen a encuestar y le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema del país? El 21,7% responde, cada vez más alto, la inflación. Después le sigue la inseguridad con el 19,4%, corrupción 14,6%, pobreza 14,4%, educación 12,7% y desempleo
11,9%. Atención con el tema de corrupción, porque cuando la gente percibe corrupción, también es sobre el gobierno actual, porque se lo están preguntando sobre la actual condición que se vive, ¿eh? Atención con ese dato para el gobierno. También le preguntan a la sociedad cómo piensa que será la situación del país el año próximo. Peor, el 46%, mejor 30%, igual 18%. Hay otra más sobre cómo es su situación respecto al año pasado, peor 52%. Y cuando le preguntan 2 años atrás, sube a más del 60%. Los argentinos, en más del 60%, opinan que está peor que hace 2 años atrás. Cuando el gobierno hablaba de la pesada herencia, sin embargo, los argentinos decían, nosotros hace 3 años atrás estábamos mejor que hoy. Lo dice una amplia mayoría de argentinos. ¿Le alcanza su sueldo para llegar a fin de mes? Ojo con este dato, ¿eh? No le alcanza 48,4%. Le alcanza 37,8% y solo un 13,2% dice que le alcanza y le sobra. Bueno, fíjese que el senador Eduardo Costa, que es un senador de Cambiemos, radical él, por la provincia de Santa Cruz, está recorriendo la provincia de Santa Cruz porque aspira a ser candidato a gobernador el año próximo. Estuvo en una localidad de Piedrabuena donde había un problema de construcción de una ruta, creo que si no me equivoco, número 3, que faltaba terminar, faltaba la construcción. Ahora, Eduardo Costa no solamente es un dirigente político, es un importantísimo empresario, no solamente de Santa Cruz, sino que es un importantísimo empresario de la Patagonia Argentina, dueño de una cadena muy importante de supermercados. Él, fíjese este dato, él es proveedor de cemento y de materiales para la construcción. ¿Por qué le voy diciendo esto? Porque tiene que escuchar con atención lo que en una entrevista que le hacen al senador Eduardo Costa sobre por qué no avanzaba en determinada obra pública o por qué no se agilizaba cierta obra pública que depende de Vialidad Nacional de la provincia de Santa Cruz, esto respondía al borde del delito del senador Eduardo Costa. Ahí antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, sí. Me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas, no hubo gente que se haya presentado para las licitaciones. Bueno, entonces le dije a la Vialidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda hacer, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, bueno, acá valdrá 20 millones. Levanta el valor porque necesitamos reparar. Levanta el valor. El senador Eduardo Costa, un funcionario público que le dice a Vialidad Nacional, mira, si por 13 millones no conseguí que te hagan la obra, y vos decile que ofrecerles 20 millones, está ofreciendo sobreprecio. ¿O entendí mal, Fernando? Sí, la obra estaba evaluada en 14 millones, como fue 2 veces a licitación y no hubo oferentes, lo que plantea el senador dice, bueno, subí el precio. Para eso lo que está demostrando es la cartelización que hay en la contratación de empresas para realizar obras. Claramente, si nadie se presentó a esa licitación es porque hay un acuerdo de las empresas de decir, no, a este valor no te la hacemos. Y ese valor tiene que ver Ahora, es grave que un senador nacional es que se ponga... Él es el proveedor de las insumos. Él es proveedor, ¿no? Exacto, él es el mayor proveedor de insumos para la construcción en toda la Patagonia. Por lo tanto, te imaginas que quien va a hacer la obra ahí seguramente va a depender de los insumos que le va a ofrecer Costas a través de sus hipertehuelches, que es la cadena de supermercado, investigada por lavado de dinero. Todavía debe rendir algunas cuentas en la justicia el senador por el manejo de esta cadena de supermercado. Pero claramente, si no se presentan las empresas, es porque hay una cartelización. Y eso es práctica muy habitual entre las empresas constructoras que participan del negocio de la licitación, especialmente en las obras de vialidad.
Bueno, me imagino que la coalición cívica, su esposa, la diputada Mariana Zubik, que denuncia continuamente también sobreprecio en la obra pública, ya estará mano a las obras. Escúchelo, escúchelo, es un senador nacional, pero además dice, yo hablé antes recién con la gente de Vialidad Nacional, involucra a Vialidad Nacional en este sobreprecio. Escúchelo. Ahí antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas. No hubo gente que se haya presentado para las licitaciones. Bueno, entonces le dije a la Vialidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda hacer, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, bueno, acá valdrá 20 millones. Levanta el valor porque necesitamos reparar. Bueno, hay 2 diputados, bueno, Carlos Heller, ¿cómo se llama esto en criollo? Yo creo que es más complejo todavía que lo que vos decís, Gato. Yo creo que es un tema de la concepción del libre mercado que tienen todos estos señores y que yo lo vincularía inmediatamente con lo que está pasando con este tema de la participación público-privada, que es todo el mecanismo por el que se van a licitar, aunque ya no van a ser licitaciones, las obras públicas de aquí en adelante. Vos fijate que en los últimos días el gobierno sacó una resolución por la cual establece la extraterritorialidad para resolver los litigios. Sacó otra resolución bajando los impuestos de IVA y ganancias, reduciendo impuestos de IVA y ganancias para mejorar la rentabilidad. Subió los peajes un 50% la semana pasada, justo en el momento que se está hablando esto. Y hoy salió un nuevo decreto por el cual el sistema de, no sé, hay un fondo vial que se nutre de del impuesto al gasoil, que es un fondo destinado a darle respaldo a la obra pública. Hoy, por otro nuevo decreto del Poder Ejecutivo, ese fondo va a garantizar los bonos que el Estado Nacional le va a dar a las empresas que participen de este sistema de participación pública y privada para garantizarles el repago. Es decir, cierra todo. Ahora, si el Estado tiene esa plata, creo que hay un fondo de más de 20.000 millones de pesos, ¿por qué no lo hace directamente? Claro. ¿Para qué necesita los terceros? ¿Para qué necesita emitir el bono? ¿Para qué necesita la empresa? ¿Para qué necesita todo eso? Diputado Carmona, ¿esto cómo se llama en criollo? Bueno, los conflictos de intereses también valen para los diputados y los senadores. Claro. Aquí estamos ante un caso de evidente conflicto de intereses de un senador que como senador tiene la posibilidad de utilizar su lugar para influir en la toma de decisiones de cosas que después va a terminar pagando el pueblo de Santa Cruz o el pueblo argentino, ¿no? Habíamos charlado alguna vez, Gustavo, sobre la necesidad de reformar la ley de ética pública e incorporar definiciones mucho más claras en materia de conflictos de intereses. Y este tipo de situaciones hay que contemplarlas, no están expresamente, claramente contempladas en la ley de ética pública. Muy bien, hoy dialogábamos en Radio 10 a propósito de esta confesión del senador Eduardo Costa con el periodista Sebastián Premisi, que viene realizando desde hace tiempo investigaciones, no se saben, no han salido a la luz, porque además a Costa se lo está investigando por presunto, vamos a decir como somos responsables nosotros, no como muchas veces califican, por presunto lavado de dinero, asociado a una empresa radicada en la República Oriental del Uruguay, sobre el cual se habrían hecho toda esta maniobra de un presunto lavado de dinero. Sebastián Premisi, esto decía esta mañana en Radio 10. La verdad que bastante sorprendidos de esto, no sé si fue un sincericidio del senador Eduardo Costa o es habitual y se fue de boca y dijo algo que era habitual, ¿no? Pidiendo sobreprecio. Son dos, sí, creo que son las dos cosas a la vez, un sincericidio y suele irse de boca. En su momento, en una convención radical, pidió apretar a la justicia y ahora hablando de sobreprecios en la obra pública, con el dato de que él es proveedor de insumos de la construcción. Digamos, debería accionar algún fiscal de hecho, buscando la licitación. Es una licitación pública que quedó desierta, pero debería investigar, saber quiénes habían sido los oferentes
de esa licitación para ver el trasfondo del ¿Se tema. estaba refiriendo a una licitación en particular? Se estaba refiriendo a una licitación en particular sobre la ruta 3 a la altura de la localidad del comandante Luis Piedrabuena. Sí, era una licitación particular. Por eso... Más grave aún, ¿no? Más grave aún, digamos, se puede identificar. Pero además, Sebastián, le está sugiriendo a las autoridades de Vialidad Nacional, y pareciera que las autoridades, por lo que él dice, la Autoridad de Vialidad Nacional le aceptan la sugerencia que él pone. Bueno, él tiene esa mecánica, digamos, con los funcionarios nacionales que están en la provincia de Santa Cruz, por lo menos cuando habla públicamente, parece que siempre les da órdenes. Pasó con el subsecretario de Minería aquí en la provincia, donde dijo que ICRT ya no servía más y había que poner parques eólicos. Esto lo dijo el subsecretario de Minería, traduciendo un diálogo que había tenido con Eduardo Costa, y te recuerdo que Costa también tiene empresas de energía eólica. Por lo tanto, cada vez que habla Costa, detrás hay un negocio al que intenta llegar. Bueno, a ver, ahí también lo que adelantaba Sebastián Premisi, fíjese lo que nos decía el colega. El senador Costa está también con el tema de la energía eólica, y Eduardo Costa es uno de los funcionarios que más se opone en este momento, que busca que se cierre la obra de Río Turbio, de la ex minera de Río Turbio. ¿Por qué? Porque él quiere ir a poner parque eólico ahí, en esa zona. Así que fíjese cómo cierra todo, en esto que él además lo dice. Yo una vez más quiero que escuche, porque esto es un dato ahí, lo dice él, lo cuenta, fíjese lo que dice. Y antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas, no hubo gente que se haya presentado para las licitaciones. Bueno, entonces le dije al de Vialidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda ser, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, bueno, acá valdrá 20 millones, levanta el valor porque necesitamos reparar. Bueno, uno supone que el Estado debe que buscar siempre el precio más conveniente, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero además, muchas veces cuando hablamos de conflictos de intereses aparece como un concepto general. Conflicto de intereses genera corrupción. Este tipo de situaciones generan corrupción, y en ese sentido no se puede soslayar, no se puede tomar tan a la liviana. Lo termina pagando el presupuesto nacional, esos sobrecostos, y los termina generando a partir de una situación de presiones de distintos actores. En este caso, la presión de los sectores políticos que buscan sobrecostos. Así es. Bueno, y no nos olvidemos de este dato. Vamos a seguir mañana con este tema, ¿no? Dueño de controla mucho el tema en la provincia de Santa Cruz, sí, tiene en la Patagonia. El Hiper Tehuelche, sí. Recordemos que, como vos mencionabas, Gato, está investigado porque tiene una empresa Holmen, que es la que tiene sede en Uruguay, que es a través de la cual reingresó, dicen, dólares a la Argentina para financiar a la empresa. Hay toda una maniobra que parece ser, sacó plata del país sin pagar impuestos y la vuelve a ingresar como inversión. Toda una maniobra dedicada a evadir impuestos. Esta es la causa que se está investigando y que todavía no se le cerró, por lo tanto en algún momento el senador va a tener que rendir cuentas también por esta causa de lavado de dinero. Sí. Y como dueño de esa cadena de hipermercados, provee cemento y materiales de construcción, ¿no? Así que, bueno, fíjese, ¿no? La doble vara muchas veces de los denunciadores en la República Argentina, el esposo de la diputada Mariana Zubi, que nos imaginamos mañana mismo estará presentando alguna denuncia en contra de su propio marido, ¿no? Bueno, ya enseguida nos vamos a sumar a los temas de actualidad, pero vecinos hoy nos acompañan de Varadero y de Villa Gesell por el tarifazo, por las tarifas impagables. En Villa Gesell se decretó ayer, se declaró la emergencia tarifaria. Buenas noches. ¿Quiénes son de Villa Gesell? De Gesell ¿De Gesell no hay? No hay.
Ah, ¿de Varadero son todos? Mi nombre, me habían dicho que venían de Villa hay Gesell. gente de Varadero. Ah, bueno, multisectoriales. Sí, bueno, mi nombre, Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es David Arias, soy de la Multisectorial de Lomas, integrante de esta red nacional de multisectoriales que proponemos un ruidazo porque vemos con angustia y preocupación ya por el conurbano Digamos, sur. vamos a explicar, se han organizado distintos sectores, representantes de distintas comunidades en esta multisectorial, que son las que están iniciando acciones contra el tarifazo, ¿no? Así es una red nacional que viene trabajando hace 2 años ya. Bueno, está eclosionando esto del tarifazo por la situación en la que se vive. Nosotros estamos viendo con angustia y preocupación que las largas filas en las empresas de servicios públicos, lamentablemente, en un gran porcentaje son para pedir planes de pagos que se transforman en una bola de nieve. Bueno, brevemente hemos traído hoy a distintos sectores afectados por esta situación. Mauro Stefanici de la Asociación Argentina de Electrodependientes, que va a exponer... ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ustedes fueron uno de los primeros en ser afectados por el tarifazo. El año pasado, bueno, Sí. no he estado en este estudio, sí en el Sí. anterior, en el viejo C5N, pidiendo una ley para electrodependientes. La realidad es que esa ley se sancionó, se promulgó, se publicó en el boletín oficial. ¿Y se cumple? Así todo, el tarifazo nos sigue afectando porque hay una falta de difusión respecto a la ley. Es muy difícil que siendo electrodependientes te enteres, independientemente de las acciones en concreto que hacemos nosotros como asociación. Claro. Y en segundo término, si te enterás, el Ministerio de Salud está demorando muchísimo en incorporarte al registro. Muchísimo, te hablo de 6, 7, 8 meses, han fallecido personas esperando ser incorporadas Y a es este un sector, registro no pueden esperar, por cuestiones ¿no? de salud, así que un poco lo que venimos también a denunciar es esto, a pedir que el Ministerio de Salud resuelva de manera urgente las más de 1.500 solicitudes que tienen en trámite. Solicitamos al Poder Ejecutivo que difunda esta ley, ¿sí? Porque bueno, de no ser así, va a estar afectando Claro, sí. de lleno en la problemática nuestra. A ver, los casos también puntuales de los que reciben las boletas, que son impagables, ¿no? Sí, A ver, bueno, acá tenemos un A ver. compañero de una recuperada. sí. A ver. Mostrá, cuenten ustedes, muestren la boleta, vean, porque después los trolls acusan de que son boletas truchas, ¿no? Vamos a ver, Edenor, total a pagar hasta el 30 de agosto del 2017, 91.220,85. Esto el año pasado era, ¿no? Sí, el año ¿Y ahora? pasado. ¿Tenés este año? Sí, pasa que nosotros somos una cooperativa de una fábrica recuperada y Sí. se venía incrementando el aumento de las tarifas y no lo podemos sostener porque tenemos que llevar algo para la casa, ¿no? Y tratamos de buscar la manera de amortiguar esta deuda que cada vez incrementa más y lamentablemente no lo podemos sostener. Somos ¿Ustedes una- qué son? Una fábrica de montura que está acá en Villa Ortúzar, que se llamaba Hocri, y entre los compañeros tratamos de levantarla a flote, pero lamentablemente el incremento de la luz viene muy alto y no lo podemos sostener lamentablemente. ¿Ustedes, Edesur, Yo, buenas noches a todos. Soy un vecino de Berazategui. 16-4 del 2018, 42.917,89? Comencé ¿Qué con tenés? problemas de tarifazo en junio del 2016. Yo prácticamente me encuentro en una situación de incertidumbre ya. ¿Qué es lo que tenés A la vos? fecha tengo un acumulado, no, vivienda. Ah, ¿vos Sí, vivienda? sí, de ¿Y esto pagás en una vivienda? No. Tengo un acumulado en esa cifra de 42.000 pesos. Y sinceramente lo que me frena el corte de la luz es este reclamo que hice a través del ENRE. Sí. Y sinceramente estoy a un paso de que me corten la luz. Porque todavía no encuentro solución. Y tengo cifras impagables, sinceramente impagables. Me llegan boletas de 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Es decir, vos, Sin esto que ninguna tenés- razón. Esto que tenés es una deuda acumulada que Es no una podés deuda pagar. acumulada, de la cual hice un plan de pagos y pago un estimativo por este Sí, reclamo. está Que bien. es lo único que me está frenando el corte. Está bien. ¿Qué otros casos? A ver, ¿qué? Ah, ustedes son de Varadero, a ver. Hola, Sí, ¿qué hola. tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, nosotros somos de Varadero junto con ellos, Varadero, una ciudad de 150 kilómetros de acá Sí, de, sí. de capital. Y bueno, lamentablemente Varadero también se está asumiendo en... Hubo un en pedido este- en el Consejo Deliberante para declarar la emergencia tarifaria Exacto. que no corrió. No corrió. Y Varadero está tremendamente, se ha cortado el consumo, está en recesión y por eso nosotros los comerciantes estamos a favor de la marcha contra el tarifazo y vamos a ¿Vos tenés comercio? Yo tengo comercio. ¿De qué?
tengo un maxi kiosco y tengo... ¿Cuánto pagabas y cuánto estás pagando ahora? Ahora estoy... el año pasado pagaba bimestralmente 15.000 pesos, ¿sí? Y ahora viene mensualmente 15.000 pesos. 15.000 mensual. 14.500 me vino. Lo que pago de alquiler lo pago también de luz. Claro. Y bueno, están todos los gastos, los impuestos, y está los gastos nacionales, municipales, y eso hace que... Todo. así ¿Tu que, caso? bueno. Sí, yo tengo una pizzería y tengo un restaurante. Yo hace cerca de 6 meses hice un video que se viralizó donde exponía cuántas pizzas tenía que vender. Claro, porque lo que dijo Prat Guy el año pasado, que eran 2 pizzas. La famosa 2 pizzas. Sí, ¿y vos cuántas pizzas tenías que vender? Yo tenía que vender para pagar la luz y el gas hace 2 años atrás, 2 años y medio, tenía que vender 25 pizzas. 25 pizzas. ¿En un día? Por mes. Por mes, 25 pizzas para pagar la luz y el gas. ¿Y este año? En este momento tengo que vender 163 pizzas. 163 por mes. Por mes. Es decir, la cuenta la saqué antes del último tarifazo. Así que estoy seguro que ahora tendré que estar 190. Quedaron cortas las 2 pizzas de Las 2 Prat pizzas Guy, de Prat Guy, no sé dónde las comprará él, pero... Y bueno, nosotros hicimos una marcha... ¿Cuánto te venía y cuánto te viene ahora de Yo estaba pagando 3.000 pesos bimestral. Ahora estoy pagando 7.500 mensual. Así todo... He decidido cerrar la puerta del público, trabajar solamente con delivery, de lunes a jueves, y que tengo todas las luces apagadas, desenchufo las heladeras de lo que es las bebidas, he sacado un freezer, he amontonado mucho en otro freezer, y otras heladeras que tenía, he desenchufado una y he amontonado muchas cosas, es decir, me tuve que ajustar, achicar, trabajar mal, en el sentido de trabajar incómodo, para poder solventar todos los gastos. Nosotros el viernes hicimos una marcha, sí, la pasamos. Una marcha con el tarifazo donde unas 2.500 personas se hicieron presentes y bueno, mañana tenemos la marcha otra vez con el tarifazo, el ruidazo nacional. ¿Vos? Buenas noches, Hola, Gustavo. buenas noches. Mi nombre es Natalia Negré, soy empleada. Venimos acá en representación de la comunidad de Varadero, una comunidad de 50.000 habitantes, la cual son inexplicables las tarifas de luz que están viniendo. Venimos también a demostrar el descontento de la comunidad ante la presentación de los comerciantes y el bloque opositor del pedido de la emergencia tarifaria, la cual el bloque oficialista apoyó y se hicieron unas modificaciones las cuales no contemplan el reclamo tanto de los vecinos como de los comerciantes. Claro. Venimos acá a pedir y a sumar a la gente a mañana al ruidazo, no solo en la ciudad de Varadero ni en las distintas ciudades donde se están conformando y ya hay conformadas las multisectoriales, sino que en todo el país salga la gente a demostrar su descontento, porque es la única herramienta como sociedad que tenemos para demostrarlo. No sé si alguien más quiere expresar, tenemos que ir cerrando. ¿La señora? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nada, nosotros venimos un poquito con todos estos casos de la multisectorial en red nacional para, como dijo la compañera, convocar a todos a salir a demostrar este descontento porque creemos que este tarifazo cada vez va a ser peor. Así que bueno, los invitamos mañana a 20 horas en las plazas de todo el país. Dejamos un listado de todos los puntos. Nosotros somos una red que estamos en provincia de Buenos Aires, pero además estamos a nivel nacional, entonces mañana también va a haber ruidazo en Salta, en Chaco, sí, están en convocando Mendoza. todo el país, ¿no? Incluso ahora nos avisan que... de usuarios de consumidor, es nacional el ruidazo mañana a 20 sí, horas, incluso ¿no? ahora nos recibimos que capaz que Arequito también se suma, o sea... todo el país ruidazo. Es decir, la ciudadanía tiene que hacerlo espontáneamente porque todos están sufriendo este problema. Les agradezco a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy el gobierno dijo que van a mantener las tarifas y que están, digamos, con el plan trazado, ¿no? A ver, Alonso decía que teníamos el riesgo de un plan del Fondo Monetario Internacional. Yo diría que en este caso tenemos un gobierno que tiene voluntariamente una adecuación a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Hoy se conoció el informe de la misión del fondo en Argentina. Te doy el título. Argentina debe continuar reduciendo el déficit y mantener tasas de interés positivas. Exactamente lo que está haciendo. Cuando le entras en el informe en detalle,
te dice que hay que seguir rebajando impuestos para que la Argentina sea más competitiva y como al mismo tiempo hay que reducir el déficit fiscal, hay que hacer un fuerte ajuste en el gasto primario para que los números cierren. Es decir, estamos en una receta típica. Las tasas positivas las empezó a aplicar Martínez de Oz. De allá para acá esa discusión estuvo siempre Ahora planteada. ayer, por ejemplo, Federico Sturzenegger dijo, bueno, si la inflación sigue, vamos a subir las tasas. Pero eso era un mensaje para el propio gobierno. No, para una interna. Esa ahí, es me una parece. decisión que muestra que ellos están absolutamente decididos a hacer todo lo que tienen planteado sin importarle el impacto que tiene sobre la gente. Reducir el déficit fiscal significa seguir reduciendo el subsidio a las tarifas, lo cual significa que las tarifas seguirán aumentando, por ejemplo. Es decir, por eso Peña sale hoy y dice, las tarifas no se tocan. Es decir, la gente viene a hacer una cosa decorativa en el análisis. Ellos manejan cuentas y las cuentas dicen hay que bajar el déficit fiscal. Como el déficit sube por el pago de intereses, hay que seguir bajando el primario. El primario hay que meterse con los subsidios a los servicios públicos, hay que meterse con los subsidios a las economías regionales, hay que meterse con el gasto social y lo que dice el informe del Fondo Monetario, con el sistema previsional, Sí, porque bueno. advierte, dice que están los grandes desajustes que tiene el sistema de jubilaciones en la Y Argentina, ahí que están al abriendo, que hay que prestarle atención. están abriendo las puertas para la FJP. No dice tanto, pero mirando la historia, siempre ellos han terminado diciendo que debe haber una jubilación mínima estatal y luego un sistema voluntario donde cada uno según su capacidad, y eso se llame como se llame, se puede llamar a FJP o de otra manera, pero desde el punto de vista es lo mismo. José Urtubey, buenas noches. José, Gato, ¿cómo está? Y esto está impactando también el tarifazo en ustedes, Por los supuesto. empresarios, ¿no? A ver, nosotros en términos industriales, en el mes de febrero anunciamos desde nuestro Centro de Estudios Económicos que creció un 8,5 interanual. Y esto debe ser leído correctamente, porque comparado con febrero del año pasado, había caído 10% febrero del año pasado. Con lo cual, creo que es importante remarcar lo siguiente. 2017 se creció un punto sobre una base imponible sumamente baja que fue 2016, que había caído 6 puntos. Las proyecciones que nosotros tenemos para 2018 es que en el mejor de los casos vamos a crecer 2 puntos. Con lo cual, todavía en el 2018 no vamos a haber recuperado 2015. Y si a eso sumás que hubo un esquema inflacionario que todavía no se logra domesticar, que hubo ajuste de tarifas, por supuesto todo el entramado PYME, el entramado industrial, el entramado productivo está teniendo muchísimas dificultades. Más allá de que algunos índices puedan hoy mostrar algo Ahora, distinto. el gobierno los tienta con los planes de competitividad que están haciendo en producción. ¿Alcanza eso? No, yo lo que digo, un poco mi posición es, señores, tengamos cuidado con estos datos y desde ya creo que todavía el desafío pendiente es una política en términos industriales, que es en definitiva lo que más y mejores puestos de trabajo genera en cualquier país. Entonces, en alguna medida, se habla de un crecimiento eventual de 2,5, el Fondo Monetario. El fondo lo bajó. 2% lo bajó hoy, al 2 el Fondo Monetario. pero eso en términos industriales siempre es peor. Ahora, Y esto es José, donde creo senador, que hay que recalibrar. Pero no es solo en ese sentido. No, Eso senador, significa no, menores ingresos impositivos también. Porque si la actividad económica estaba presupuestado 3,5 y termina creciendo 2, el ingreso fiscal se va a achicar y el recorte y el ajuste que hay que hacer va a ser más grande. Por eso desde el principio lo hablábamos en tu mismo programa, Sí. Gato, hace ya un tiempo, 2 años, 2 cuando años. empezó el gobierno. 2 Yo años, sostenía que exactamente. teníamos que ir justamente a combatir la inflación fortaleciendo oferta productiva, no a partir de una restricción de lo que era el consumo, una restricción de lo que era un enfriamiento de la economía, porque ahí quienes pagan finalmente es el entramado productivo PYME, los más Ahora, lo vulnerables, que ¿no? uno lee, José, dice el gobierno, el fin de semana los analistas decían, Macri está enojado con sus ministros y ahora quiere hacer un seguimiento por los costos, porque dice que la responsabilidad de la inflación la tienen ustedes.
los empresarios. Pero por eso hice un poco el raconto de qué es lo que le fue pasando a la actividad industrial. Los costos, principalmente, digamos, puertas adentro de las industrias, nosotros somos muy competitivos, pero esto en alguna medida es como que te digan, bueno, señores, vamos a las Olimpiadas de 100 metros llanos, van a largar y antes de largar nos ponen un cepo de 20 kilos a cada uno y se ponen en la tribuna, no, ahora tienen que ser competitivos. Es muy difícil. Los costos nosotros estamos trabajando, te aseguro, cuidando para ser competitivos y competir no solo con el mercado local, sino internacional. Ahora, hay cuestiones impositivas, hay cuestiones de crédito, hay cuestiones de infraestructura, hay cuestiones de mercado interno, de importaciones que obviamente te hacen tener una falta de competitividad enorme desde la industria. Ahora, Gato, ¿cuánto? Sí. Las pymes no son las que generan esa inflación. Acá estamos las grandes empresas, especialmente las que se dedican al consumo masivo, las que están generando precios por encima del mercado, generando una inflación mayor a la que se refleja por la suba de los costos. Si vos agarrás las grandes empresas de venta de consumo masivo que importan, por ejemplo, una hojita de afeitar y la venden en el mercado interno 100 veces más cara que el precio de importación, vos tenés que buscar ahí por qué ellos están generando estos sobrecostos. Sí, pero ahí estás soslayando, déjame un pequeño comentario, ahí estás soslayando cuál es el peso del tema impositivo, cuál es el peso que tiene un crédito caro en la Argentina. Algunos vivos podrá haber seguramente en lo que es la distribución, pero los industriales no somos formadores de precios. Y ahí es donde creo que no tiene distinción ni siquiera una pyme de una gran empresa. Senador, hay todo un problema de políticas globales. No Por soy ejemplo, senador, es hermano del senador. Ah, perdón. Es uno de mis hermanos. Perdón. Pero no importa. No importa. Se lo merece, como diría. Usted tiene que uno de los objetivos que el gobierno está planteando insistentemente es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Argentina, Brasil, los países cabecera del Mercosur, exportan a Europa 80% de productos primarios y solo 20% con valor agregado. E importan 80% con valor agregado. Entonces, si usted va a un acuerdo de ese tipo, va a seguir destruyendo trabajo local. El ministro de Crédito Oficial de España dice la semana pasada: cada 1.000 millones de euros que nosotros exportamos se crean en España 14.000 puestos de trabajo. Yo diría, cada 1.000 millones de dólares que aumentan las importaciones, en la Argentina se deben estar perdiendo 14.000 puestos de trabajo. No, y déjame argumentarte una cosa más. En el mes de enero hubo una conferencia de prensa conjunta entre Macron y Macri. Sí. Y en donde Los Macron, agricultores presidente de Francia, terminó diciendo, ojo que yo frente a mis productores voy a tener una política distinta, protectiva, independientemente de cómo vengan el avance de las negociaciones. Todo esto yo también lo digo en términos de que todavía tenemos comparemos un año a Macron y tenemos que buscar cuáles son las mejores, inteligentemente, cuáles son las mejores formas de integrarnos al mundo, no a cualquier estuvieron precio. acá los productores de Mendoza, están en la lona, productores de Mendoza. Terrible la situación. Bueno, usted conoce diputados de la Carmona, situación en Mendoza. ¿vos te acordás cuando la diputada Soria, en una rendición de informe del jefe de gabinete, se paró y se fue hasta el estrado caminando con una manzana en la mano? Le dijo: señor jefe de gabinete, ¿sabe qué es esto? El otro dijo: una manzana importada de Chile. Mientras se funden los productores de fruta del Valle, el gobierno está importando manzana de Chile. Y ahora importamos hasta soja. Sí, pero aparte fíjate Estados Unidos, digamos, ¿no? Minuto, José, digo, el vino a granel, lo decían anoche los productores, se ha incrementado importando muchísimo, vino a granel desde Chile. Sí, incluso las etiquetas que son por ahí el gran vino argentino, producción de Chile, digamos, ese tipo de situaciones que nos chocan, pero el impacto que tiene esto en el pequeño y mediano productor es enorme. Este es el negocio de algunas bodegas, de unas poquitas bodegas que con esto regulan el precio del vino argentino. Nosotros, en ese sentido, tenemos que sostener iniciativas. Hay iniciativas legislativas que apuntan a restringir la importación en la medida en que no estamos en un momento en que estemos con excedentes, además, en que falten vinos, quería decir. Y una cuestión, Gustavo, que está afectando, por ejemplo, el tomate. Anoche se totalmente. Gioja, con la importación. Presentamos con Gioja una iniciativa para poner límite a la importación de tomate. El diputado Omar Félix de mi provincia ha presentado una iniciativa en relación con el vino. Bueno, hay múltiples problemas, pero quería poner énfasis en el impacto de lo energético. Tengamos en cuenta que
en provincias como Mendoza o Salta, distintas provincias del oeste argentino, se riega con agua de pozo. Es agua que es bombeada, claro. Altísimos costos energéticos. Sí. Mañana hemos planteado una sesión especial en la Cámara de Diputados. Es una buena oportunidad para que los gobernadores, como el gobernador de mi provincia, que han puesto las quejas por los aumentos exorbitantes de las tarifas, manden a sus legisladores, los inviten a acompañarnos en esta sesión para tratar el tema de las tarifas y poner límites legales a estos aumentos tarifarios. Hay que retrotraer los aumentos tarifarios como mínimo al mes de diciembre. Y este tipo de medidas tienen que involucrar no solamente a los bloques de la oposición o claramente opositores, tienen que ser medidas que acompañen los diputados, sí, los senadores que están comprometidos con... Ahora, con esto, digamos, ¿por qué a veces se ve por parte de los industriales, digo, no es tu caso, José, porque hace 2 años y medio que lo venís batallando, pero con los industriales como que están muy callados la boca cuando se sienten, cuando ellos están siendo los principales afectados también? No, fíjate que nosotros en la conferencia anual del año pasado son todos los temas que hemos planteado. Inclusive yo creo que, y sumo una variable más a analizar, fíjate el mundo y el comportamiento que está teniendo Estados Unidos en el mundo en términos de aranceles y comercialmente las políticas protectivas respecto a China o respecto a otros países. Y por otro lado, fíjate que Trump mismo cómo baja sus impuestos. Entonces, por ahí yo siento que tenemos que tener cuidado y no ir en contramano de lo que un mundo distinto y totalmente volátil está presentando hoy en la política internacional. No podemos, creo yo, seguir avanzando sin frenar y ponernos de acuerdo entre todos cuáles son un acuerdo económico y social, y donde se puedan tener esto en cuenta me parece que sería conveniente. El problema por ahí, Gustavo, es que se está apurando. Por ejemplo, Mercosur, Unión Europea, se quiere firmar. Hay indicios de que en mayo quisieran firmarlo. Es un acuerdo que va a tener un impacto muy fuerte en la producción y el trabajo nacional. Igual no va a pasar, porque Rajoy le dijo, el amigo español, le dijo el otro día al presidente que en el mejor de los casos se va a firmar un acuerdo de referencia, pero que los tratamientos específicos respecto de qué se importa y qué se exporta van a tener que quedar para más adelante. Porque en realidad tienen los problemas que tienen ellos. Esto que le dijo Macron en su momento también a Macri cuando se reunió, que le dijo: mire, yo no puedo resolver el problema de que entren los productos agrícolas, me van a matar los agricultores de mi país. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una política simétrica en la Argentina, ese es el problema. Me disculpan, ahora seguimos, nos metemos porque para eso también lo convocamos esta noche al diputado Guillermo Carmona, que es integrante de la comisión investigadora de saber qué pasó con el submarino Ara San Juan. Ayer estuvo el ministro Oscar Aguad, pero hoy, mire, la impresión, anoche lo hablábamos con Luis Tagliapietra, ¿no? En varios momentos le dijeron mentiroso a Aguad. Usted nos miente, usted nos ha mentido, mentiroso. Fíjese la sensación que ha quedado. Esta mañana hablamos con Claudio Rodríguez, que es hermano de un submarinista a muerte. La síntesis perfecta hizo. Mire lo que expresan los familiares y hablamos con Guillermo de este tema. Los familiares, yo creo que nos hemos ido la mayoría recontra conforme, inclusive lo manifestaron ahí, familiares que iban a hablar con él semanalmente aquí al Ministerio de Defensa. Ayer le dijeron de todo, ¿no? Porque realmente nos está haciendo dar vueltas, y inclusive a algunos familiares le solicitamos que renunciara si no estaba apto para, ¿no? Al cargo que se empeña. Digo, realmente quiso ir a vender, vamos a ponerle así, a la Cámara de Diputados y Senadores una realidad que no existe y que se la desenmascaramos entre todos los familiares, ¿no? Y realmente, bueno, ya estamos cansados del verso, el chamullo. En esto no podemos chamullar más, porque en esta circunstancia y de esta manera como él está planteando la situación, no lo vamos a encontrar nunca jamás, señorino, ¿no? Quedó la sensación como que Aguad tiene un desconocimiento notorio sobre lo que pasó con el Ara San Juan, ¿no? Yo creo que se hace el que no conoce. Peor aún, entonces. Peor, es peor. El ministro Aguad tuvo 5 meses de coaching. 5 meses. Durante 5 meses no habló del tema prácticamente. No habló del tema en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. No se resistieron a que se conformara la comisión bicameral y se resistieron a que fuera a la comisión bicameral. Más de un mes hemos estado esperando que el ministro fuera. 5 meses a la espera de que el ministro nos explique qué es lo que ha ocurrido. Y ayer fue, la verdad que los 5 meses mucho efecto no han tenido, porque nos encontramos con un ministro
que incurrió en múltiples contradicciones, que aportó información insuficiente, que contradijo al jefe de gabinete, información que hemos recibido, que se lo ve parado además en el medio de la interna entre distintos sectores de la Armada Argentina. Eso es tremendo. Una situación muy compleja. Creo efectivamente que el ministro sabe mucho más de lo que dice. Creo que el ministro está buscando desligarse de responsabilidad abiertamente y para eso ha utilizado 3 dispositivos. Por un lado, hacer referencia al dolor de los familiares, tratando de quitarle razonabilidad a los planteos de los familiares. Por otro lado, alegando el secreto de Estado. Le aclaramos al ministro Aguad que para la comisión bicameral no hay secreto de Estado, que el ministro en todo caso tiene que pedir una reunión reservada para hablar con diputados y senadores. Y en tercer lugar, haciendo referencia a la intervención judicial, como que él no puede brindar cierta información porque está investigando la justicia. Son 3 vías de escape que ha intentado utilizar el ministro, pero las contradicciones han sido muy graves. Ahora, ayer, mientras el ministro daba explicaciones, se conoció, varios diputados se lo dijeron, un nuevo documento secreto que habla que ya el año pasado, fines del 2016, un nuevo informe decía que el submarino San Juan no estaba en condiciones de navegar. El ministro afirmó que el submarino estaba en condiciones de navegabilidad. Desde ese argumento intentó deslindar responsabilidades en el control de parte del Ministerio y de la Armada de las condiciones del submarino. Ha quedado claro que el ministro tenía información del estado de la embarcación y ha quedado claro además que obviaron tanto el ministro Aguad como su antecesor, el exministro Martínez, dar cumplimiento a una auditoría que en el mes de diciembre se realizó, es conocida como el informe Lezana, realizado por un inspector de la Armada Argentina, donde se da cuenta de una serie de reparaciones que debían hacérsele al submarino. Tengamos en cuenta que el gobierno recortó 4.600 millones de pesos a las Fuerzas Armadas, entre los cuales se destacan las áreas de producción para la defensa, que es donde se producen las reparaciones de este tipo de embarcaciones, por ejemplo en Tandanor. En Tandanor incluso despidieron personal. Bueno, este tipo de situaciones lo ponen en una situación de responsabilidad al ministro. Creemos que hay que seguir preguntándole, seguir investigando. El ministro, por ejemplo, Gustavo, negó las actividades de inteligencia que realizaba el submarino, contradiciendo información que está... tenemos la documentación que ha sido remitida por el propio jefe de gabinete. Son situaciones realmente muy graves. Nos hablan de negligencia y de impericia por parte del ministro. Ahora, la sensación que quedó, ¿cuál es? Primero, que se tapan, que hay encubrimiento, sería gravísimo. Primero, interna, Gustavo, está claro que hubo una interna, ¿no? Porque están desautorizándose entre la misma Armada, el ministro realmente tratando ayer de escapar, los propios familiares que se lo dejaron en más de una oportunidad, nos mintió, nos siguen mintiendo. Ahora dicen, vamos a traer equipos para encontrarlo en los próximos días. ¿Es viable eso? Bueno, en primer lugar, el ministro se ha escudado en brindar información que tiene, bajo estos argumentos que le decía, secreto de Estado y actuación judicial. Primer tema, el ministro tiene información que aún tiene que brindar a la comisión. Yo, por ejemplo, le pregunté al ministro sobre la calificación del estado del submarino en el momento en que salió de Ushuaia, porque él siempre destacó el momento en que la embarcación salió desde Mar del Plata. Ahí el comandante le puso de 5 puntos de la evaluación, 4.25. Ahora, no brindó la información que le pedimos explícitamente, por eso es insuficiente lo que ha informado, cuando sale de Ushuaia. Esa información el ministro la tiene que aportar y tiene que informar a la comisión aquellos aspectos que están, según él, bajo el secreto de Estado o en situación de investigación judicial. Por otro lado, Gustavo, ayer el reclamo de los familiares ha sido muy duro. Sí. Los familiares, realmente hemos tenido momentos conmovedores en la audiencia, en donde los familiares piden lo que vienen pidiendo hace 5 meses, que continúe la búsqueda, que se pongan los recursos del Estado necesarios para realizar esa búsqueda, y el gobierno viene estirando. Hoy están haciendo con esto de la contratación de lo que se denomina un torpedo AV, sí, lo que tendrían que haber hecho hace 3 o 4 meses atrás, Gustavo. Claro. Esto indigna
Esto nos marca falta de voluntad política en que se sepa la verdad. Si no se encuentra el submarino, va a ser muy difícil conocer la verdad. Por eso pesa una gran responsabilidad en el ministro en agotar las instancias de la búsqueda del submarino. Hoy nadie lo busca, ¿no? Ayer dijo que habían 2 embarcaciones. Sabemos que en los últimos días no han habido embarcaciones. Bueno, realmente hay una falta de compromiso enorme de parte del ministro, de parte del gobierno, de parte del presidente, en definitiva. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora el compromiso es que van a contratar a estas empresas. Uno de los empresarios estuvo con ustedes hace Había estado hace atrás. 15 días aproximadamente. ¿Le parece viable o la propuesta que hicieron? Yo pedí opinión técnica, no correspondía que la comisión investigadora evaluara, porque no es su función, pero obvio. A pedido de los familiares lo recibimos a este empresario, que de acuerdo a la información técnica que me dieron, es una tecnología que sería útil para la búsqueda. Ahora, esto no se resuelve solamente con esa tecnología AUV. Hace falta un conjunto de dispositivos que tienen que actuar complementariamente. Robots para operar subterráneamente, naves en la superficie, a los efectos de poder hacer una búsqueda exhaustiva. Yo creo, Gustavo, que tenemos que tomar conciencia, estamos ante la más grave tragedia militar que ha vivido la Argentina tras la Guerra de Malvinas. Y lo dramático es que ha sido vivido en tiempo de paz. Este tipo de situaciones no puede quedar en una nebulosa. No podemos seguir esperando meses y meses para que los funcionarios den explicaciones. Los funcionarios se tienen que hacer cargo de sus funciones. El ministro Aguad ha demostrado ayer haber actuado con negligencia, con impericia, y en ese sentido la comisión ya ha anticipado, varios anticipamos la necesidad de que el ministro vuelva a comparecer y que algunos funcionarios de su gabinete también comparezcan. Bien, gracias, Guillermo. Gracias, Carlos, ¿en qué momento estamos? En una línea, yo tengo que ir cerrando, de la economía, digo. ¿El gobierno dice está todo bien? En un momento, como muestran esas encuestas que hace un ratito pusiste, donde todo el mundo percibe que estamos en un proceso recesivo. Un tercio de la capacidad industrial instalada ociosa. No puede haber solución al problema de los costos si eso no se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Con salarios que aumentan por debajo de los precios. Cada vez el consumo se va a seguir achicando más. Es decir, estamos en un proceso de ajuste que podríamos discutir si es gradual o shock, pero lo que no podemos discutir es que estamos en el medio del ajuste. José, ¿y el gobierno, si no cambia el rumbo, que sigue sosteniendo, a dónde vamos? No, yo lo que creo es que justamente hay un desafío enorme todavía en recuperar la economía. No hay cifras que avalen un sendero drástico de recuperación, sino más bien, como te digo, algunos sectores están mejor y otros no tanto. Sí creo la necesidad de, más allá del diálogo que pueda haber con el gobierno, buscar un modelo de desarrollo industrial. Vos bien decías recién, es peor, es el 39%. Bueno, yo lo dije para no parecer alarmista. Según fuente INDEC. Y me parece que, si bien es un dato que venimos un poquito mejor, hay que tener conciencia que 2016 y 2017 fueron años muy duros para la industria. Gracias, José, gracias, Carlos, gracias, Guillermo. Pausa, ya volvemos.